Y bueno, aquí estamos en marcha. Estamos en marcha, estamos con Vicente Alcántara. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Muy bien, aquí estamos. Te voy a pedir cita en tu gabinete esta semana, ¿eh? Sí, creo que lo necesitas. Lo necesito porque a veces ser escuchado es bueno. Porque aquí no nos escuchan, ¿eh? Ya lo veo. Aquí no nos escuchan para nada. No nos escuchan para nada. Pero bueno, vayamos a continuar haciendo nuestro programa. Continuamos aquí. Y lo estás salvando. Exactamente, en esta noche tú. Hoy vamos a tratar un tema que, sin duda, como ya comentábamos en la pasada edición de Esta Noche Tú, es interesante ya solamente diciendo de lo que se trata, ¿no? El enunciado, la crisis de angustia, ¿no? Estamos viviendo, como decimos en muchas ocasiones, de prisa, y esas prisas dan lugar a muchísimas cosas, como a vivir, ¿no? Con esa angustia. ¿Qué es realmente, Vicente, una crisis de angustia? Como tú has dicho, Manolo, en muchos casos en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana son muchos los momentos en que nos generan las diferentes situaciones, nos generan unos niveles de ansiedad elevados, y estos niveles de ansiedad nos permiten que tengamos que hacer Perdóname, pero esto que estás escuchando es la escuela de música de abajo, que están hoy a tope, ya veo, preparando la Semana Santa, que eso está muy bien, ¿eh? Sí. Pero que se escucha, porque no hay insonorización, ¿eh? O sea, que se escucha. Te lo digo porque no sé si bajar la música y dejar la orquesta que suene, la verdad. Es así. Perdón. Es así, Vicente. Es así, Vicente. Es que los oyentes nos tenían que haber visto las caras que teníamos, que no sabíamos dónde procedía ese ruido. Bueno. Pues el ruido es de la planta de abajo, está la escuela de música. Y bueno, no tenemos la emisora que no está insonorizada, y hoy pues están ensayando, que me parece perfecto, fantástico, son buena gente y tendremos una Semana Santa estupenda. Pero están a tope y se escucha también la banda de música de abajo. No por la banda de música, son excepcionales, ¿eh? Es una gran banda de música, la de Marachi. Son las baldosas que no están pegadas como toca. Bueno, vamos a seguir. Nada, pues lo que estaba comentando anteriormente, en nuestra vida cotidiana tenemos muchas situaciones que nos generan altos niveles de ansiedad. Uh-huh. Entonces estos niveles de ansiedad pueden variar dependiendo de la percepción que nosotros tengamos ante estas situaciones como peligrosas o no peligrosas. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Cuando aparece esta ansiedad y tiene una frecuencia elevada, y su intensidad y la duración de la misma es muy alta, llegando a generar en muchos casos situaciones desadaptativas para la persona o para el paciente, es cuando esto se convierte en un problema. Entonces, cuando ahí ya empezamos a tener ese problema, eso precisamente que sucede es cuando empieza la crisis de angustia. Uh-huh. Es donde tenemos unos niveles. Realmente, ¿qué es la crisis de angustia? Pues es una crisis, unos niveles altos y elevados, intensos de ansiedad, que el paciente en muchos casos o la persona que lo está padeciendo le cuesta mucho soportar y tolerar. Es curioso que yo, a la hora de preparar el programa, he estado mirando los estudios que hay en relación a las crisis de angustia, y una vez más me encuentro que la prevalencia de las personas que pueden padecer las crisis de angustia es más frecuente en mujeres en relación a los hombres. Es un 3% en varones y un 8% en mujeres, con lo cual, una vez más, hay una diferencia no demasiado grande, pero sí que hay una diferencia entre un sexo y otro. Uh-huh. ¿Y qué síntomas puede presentar precisamente una crisis de angustia, Vicente? La sintomatología puede ser de lo más variado y es amplia en este caso. Suelen ser acontecimientos que inicialmente son inesperados y que el paciente no es capaz de asociar a ninguna situación concreta cuando aparecen. Es decir, de repente aparece, el paciente intenta gestionarlo y colocarlo en algún punto para poder gestionar la emoción negativa, pero no puede. Uh-huh. Con lo cual, la crisis de angustia tiene la forma de aparecer es temporal y espontánea. Uh-huh. O sea, no se espera. Genera un malestar muy intenso
que se inicia de forma brusca y que alcanza sus niveles más elevados, los alcanza a los 10 minutos de haber aparecido el primer síntoma. Cuando el paciente lleva aproximadamente entre 8 y 10 minutos con la sintomatología es cuando alcanza el nivel más alto. Entonces es importante que se comunique a los oyentes que una vez que hay una curva de subida, entonces cuando esta curva alcanza la meseta, automáticamente baja. Es decir, el paciente tiene la sensación de que va a seguir subiendo, pero no sube más. Llega un momento que baja de una forma natural. La sintomatología pues puede empezar por sudoración en pies y manos, por ejemplo, palpitaciones, en muchos casos tienen temblores y sacudidas, tienen sensación de atragantamiento y de ahogo, puede aparecer también opresión en el tórax, náuseas y molestias abdominales, se genera una cierta inestabilidad que puede ir acompañada de mareo o incluso de desmayo, se genera lo que nosotros llamamos la desrealización, que es la sensación de que lo que está ocurriendo es irreal, o incluso puede llegarse a dar la despersonalización, que la persona cree o piensa que está separado de sí mismo. Este síntoma de la despersonalización es uno de los que los pacientes refieren como el más desagradable, porque no saben qué les está ocurriendo. Tienen mucho miedo, tienen mucho miedo a perder el control, miedo a morir, pueden aparecer parestesias, es decir, sensación de entumecimiento o hormigueo en las extremidades, sobre todo en las manos, e incluso pueden llegar a aparecer escalofríos o sofocos. ¿Qué pasa? La experiencia el paciente la vive como algo muy desagradable, no lo llega a controlar, y son muchos los pacientes que viven con ese miedo y con ese terror de que vuelva a aparecer y que vuelva a generarse otra crisis, porque como aparece de una forma inesperada, el paciente no sabe cuándo va a volver a aparecer. Porque, por ejemplo, cuando hay un tema de ansiedad, cuando aparece la ansiedad normalmente va enlazada a un hecho, a un acontecimiento. Sin embargo, las crisis de angustia o panic, como le llaman, aparecen así sin más, sin ningún antecedente anterior que le permita al paciente poder colocarlo en algún momento en su vida. No sabe por qué aparece. ¿Crees que existen factores de riesgo para que se genere una crisis de angustia? Sí, evidentemente existen varios factores de riesgo, pero el principal de ellos es tener niveles altos de ansiedad. Que la ansiedad sea elevada, eso es un factor de riesgo para que se pueda generar una crisis de angustia. Cuando aparece la crisis se genera un incremento considerable de una serie de diferentes neurotransmisores, pero el más común es el caso de la adrenalina. Hay una subida de adrenalina, entonces el paciente lo que intenta es escapar, intenta evitar de la situación, porque toda la sintomatología que presenta la vive como muy real, como que lo está pasando realmente mal y lo que quiere es huir. Entonces intentan evitar y salir. ¿Qué pasa? Cuando hay un aumento de la adrenalina, la respuesta que aparece en el paciente es de lo más variado. Otros factores que pueden influir como riesgo a poder padecer crisis de angustia es, por ejemplo, presentar arritmias, hipertiroidismo, el consumo de sustancias que puedan alterar el sistema nervioso, como puede ser, por ejemplo, altas dosis de cafeína o estimulantes. Un error muy común es que el paciente pueda interpretar las señales de su propio cuerpo como negativas, con lo cual esto hace que la sintomatología aumente. Entonces encontramos en muchos casos que hay personas que a la hora de interpretar estas señales corporales que el cuerpo les da de una forma física, son más sensibles unas personas que otras. Entonces, cuanto más sensible es la persona, más sensación tiene de malestar. Existen factores genéticos, por ejemplo, el hecho de tener algún familiar que ya padezca crisis de angustia también es un factor que está ahí.
Qué interesante, ¿no? Sí. ¿Qué diagnóstico tienen las crisis de angustia? En algunos casos hay pacientes que presentan las crisis de angustia con una frecuencia relativamente alta. Esto hace que sientan miedo por si vuelve a aparecer la crisis, evidentemente. Y esto les genera muchísima ansiedad y muchísima sensación de malestar. Si no tenemos ningún factor orgánico ni tenemos un consumo excesivo de sustancias que puedan ser estimulantes al sistema nervioso, es cuando se puede desarrollar un trastorno de angustia. Esta sintomatología hace que la vida del paciente cambie considerablemente conforme va teniendo crisis de angustia, ya que el paciente lo que hace es, como he dicho anteriormente, evitar las situaciones donde sabe o cree que pueden aparecer, de una forma que él lo va asociando y dice, bueno, si me dio aquí ya no vuelvo a ir porque entonces puede ser que me vuelva a ocurrir y no quiero volver a tener que soportar esos niveles altos de ansiedad y ante situaciones que me generan tanta angustia y un malestar físico tan desagradable. Con lo cual en muchas ocasiones a veces el paciente le puede suceder al encontrarse solo en casa, viajando, por ejemplo viajando en avión, y sobre todo sucede cuando el paciente se encuentra fuera de su propia zona de confort. Cuando el paciente sale de esa zona de confort es más frecuente que pueda aparecer una crisis de angustia. ¿Qué tratamientos se aplican en las sesiones, Vicente? Los tratamientos son varios, pero yo soy partidario de utilizar, o el más conveniente desde mi punto de vista, de utilizar la teoría cognitivo-conductual, que es la más efectiva. Encontramos casos a veces de pacientes que las crisis de angustia se complican porque en muchos casos pueden aparecer relacionadas con una sintomatología de agorafobia. Entonces, esto hace que la crisis se agrave. Esto conduce a una limitación considerable de la vida del paciente, de su vida doméstica, y se aconseja en este caso que busquen ayuda psicológica, que es lo que mejor les puede ayudar a poder corregir o solucionar el tema de las crisis de angustia. Se basa principalmente, esta teoría cognitivo-conductual que he dicho, se basa principalmente en enseñar al paciente a que controle y afronte las situaciones que generan ese tipo de crisis, y en algunas ocasiones se realiza, cuando el tema presenta mucha sintomatología, se suele hacer un tratamiento unido al psicológico con el farmacológico. Es decir, se le prescribe al paciente algún tipo de medicamento, pero en este caso, para la prescripción de los fármacos, siempre tiene que ser el médico de cabecera o el psiquiatra el que pueda prescribir la medicación. Yo la práctica que suelo utilizar es, cuando veo que la sintomatología es elevada, que el paciente no remonta y que sigue teniendo crisis de angustia con frecuencia, lo que suelo hacer es derivarlo a un psiquiatra compañero que conoce del tema, para que pueda prescribir algún tipo de fármaco para que tome el paciente y sobre todo baja la sintomatología. No en todos los casos que aparecen crisis de angustia se hace el tratamiento complementario entre psicólogo y farmacológico. Seguramente que mucha gente que está escuchando la entrevista, que nos está escuchando, una de las preguntas que se está formulando en estos momentos, es ¿qué hago si me da una crisis de angustia? Eso es lo que más preguntan los pacientes. Si me vuelve a dar, ¿qué hago? Porque lo viven con un malestar tan grande que no saben qué tienen que hacer. Entonces, ante todo, lo primero que hay que hacer o intentar hacer es mantener la calma. Es muy fácil decir esto, pero cuando estás con una crisis de angustia es muy difícil. Al paciente le resulta muy complicado. Es conveniente tener una vida tranquila, donde los niveles de estrés y ansiedad sean bajos, y
esto puede llevar o generar a que podamos prevenir las crisis de angustia. El hecho de que llevemos un estilo de vida en el que no consumamos estimulantes, eso también ayuda a poderlas prevenir. En el caso de que notemos que está apareciendo la sintomatología de la crisis de angustia, no tenemos que dejar que cunda el pánico y comenzar a respirar de forma lenta y abdominal. En muchos casos también es conveniente que el propio paciente se mande mensajes a sí mismo a nivel cognitivo. Estos mensajes pueden ser, por ejemplo, que se diga estos síntomas son de la ansiedad, voy a intentar ponerme tranquilo porque si me pongo tranquilo y espero unos minutos, la sintomatología se reduce. La crisis pasará y no llegará a más. Eso es importante que el paciente se dé ese mensaje a él mismo. En algunos casos es aconsejable respirar en una bolsa de papel, soltando el aire dentro de la bolsa e inhalando de nuevo el mismo aire, y así lo que hacemos es evitar la hiperventilación que en muchos casos puede aparecer, ¿vale? Pero claro, hay veces que aparece una crisis de angustia y no llevas una bolsa de papel en el bolso, entonces eso es difícil. De esta forma, si hacemos lo de la respiración en la bolsa de papel, como he dicho anteriormente, la hiperventilación o no se da, o si se está dando, se reduce considerablemente. Con lo cual así la sensación de angustia va desapareciendo de una forma progresiva. Si te das cuenta, lo que más hay que tener en cuenta es bajar los niveles de ansiedad, bajar los niveles de estrés y en el caso de que aparezca la crisis, intentar tener el control y saber de que va a haber una subida con toda la sintomatología, pero que llega a un punto que baja. Entonces el paciente, si acepta eso, sabe que eso ocurre así, ve que sube, pero llega un momento que se tranquiliza, puede empezar a hacer la respiración abdominal y la sintomatología baja. Bueno, hoy estamos tratando, me estoy quedando casi sin voz hoy, les pido disculpas, la crisis de angustia. Sin duda, como comentábamos al principio de esta entrevista, pues efectivamente, ¿no? Y como estamos ahora pues hablando con Vicente Alcántara, vivimos en un momento en el que es fácil vivir una crisis de angustia porque son muchos los factores que nos bombardean diariamente y que pueden dar lugar a que podamos sufrir un capítulo de este tipo. ¿Qué hacemos, Vicente, con nuestras crisis de angustia para irnos a casa tranquilos y pensar que, en fin, si nos pasa a nosotros o a alguien cercano, vamos a poder estar a la altura para poder solucionar eso? ¿Que nos recomiendas algo? Sobre todo lo que te he dicho anteriormente, es decir, tener unos niveles bajos de ansiedad, una vida que sea más o menos tranquila para que no genere estrés, y en el caso de que aparezca, si vemos que la sintomatología es elevada y que la frecuencia de las crisis es alta, buscar ayuda a nivel psicológico para que te entrenen o te entrenemos y te enseñemos a cómo tienes que gestionar la crisis para que no llegue a más. Y sobre todo, si aparecen los síntomas, intentar mantener la calma. Bueno, pues ahí queda eso. Así que procuren tener o controlar un poco, en alguna medida, esos momentos de ansiedad que puedan dar lugar a esa crisis de angustia, y intentemos, si es posible, vivir felices, contentos y poder sopesar las cosas con tranquilidad para no llegar a esos límites que a veces nos desbordan y la estabilidad emocional desaparece de nosotros mismos y no sabemos cómo poder autocontrolarnos para no caer en esas crisis de angustia que al final lo que hacen es deteriorarnos un poco más y hacernos ver las cosas con menos positividad. Bueno, Vicente, el tema de la semana que viene. El tema de la semana que viene, ¿qué nos has preparado? Para la semana que viene estoy preparando un tema que no habíamos hablado hasta ahora, y es que ¿por qué nos sentimos insatisfechos? Es curioso que muchas veces o en muchas ocasiones me encuentro pacientes que me dicen: es que tengo todo y no me siento bien, no me siento feliz, no estoy satisfecho con lo que tengo, siempre quiero más, siempre busco algo más. Entonces la semana que viene me gustaría hablar de que por qué nos sentimos insatisfechos. Ahí está. Y luego quería comentarte también, dos cosas. Una es que estoy recibiendo
mensajes de oyentes y, bueno, sí, sobre todo de oyentes que están pidiendo temas que están relacionados con la sexología, ¿vale? Han llegado varios correos solicitando a ver si podíamos hacer un programa de la eyaculación precoz, por ejemplo, o del vaginismo. Entonces yo quería, bueno, hablarlo con vosotros, a ver si os parece estupendo, buena idea y que se pueda hacer, porque es verdad que se están recibiendo correos para, sobre todo, curiosamente, para el tema de la eyaculación precoz y luego para tema de disfunciones sexuales femeninas, vaginismo y ¿qué más había? Vaginismo y falta de deseo sexual también pedía. Entonces yo no he contestado esos correos hasta que no hubiese hablado con vosotros para ver qué os parecía. Nos parece bien. Genial. Y luego la otra noticia es que el domingo estrenó página web. Bueno, por fin eso está bien. Anuncié, ¿te acuerdas que íbamos a hacerlo a finales de enero y se ha alargado la cosa un mes más, con lo cual el 1, que es domingo, estará la nueva página web ya colgada. Muy bien, pues eso es fantástico. Como vosotros hoy. Fantástico, porque hoy nosotros ya colgamos estrenáis vosotros la página web de Cruz de Caminos Producciones. Ahora Javi y Alfonso nos comentarán un poco ese tema y así yo también relajo un poco la voz porque estoy... Sí, te estás quedando... Estoy fatal, sí. Entre la voz y lo que no es la voz, y ya parece que estoy haciendo publicidad del programa, no sé si girarnos las butacas y mirar para otro lado, y luego aplaudimos. Pues, Vicente, de todo corazón, gracias por estar con nosotros en esta cita de todos los jueves. Buenas noches. Pásalo bien. Hasta luego.